Deep Diving. Existe algo profundamente perturbador en la condición humana que rara vez se cuestiona con seriedad. Desde el nacimiento hasta la muerte, el individuo parece cargar un deseo constante de ser amado, como si su propia estabilidad dependiera de ello. Y, cuando ese amor no llega, algo dentro de él se desorganiza, pierde la serenidad, pierde la confianza. Pero, ¿aquellos que aparentan confianza realmente la poseen? Detrás de muchas posturas firmes y actitudes seguras, con frecuencia hay un vacío silencioso, disfrazado por gestos, palabras y comportamientos cuidadosamente construidos. Esa confianza, en muchos casos, no pasa de ser una apariencia socialmente aceptada. Entonces surge la cuestión central. ¿Por qué queremos tanto ser amados? La respuesta no es cómoda. Deseamos ser amados porque no amamos. Cuando hay amor verdadero dentro de alguien, esa necesidad desaparece. No hay búsqueda, no hay carencia, no hay dependencia. El amor, cuando existe, no pide retorno. Simplemente es sí. Pero cuando no hay amor, el individuo se vuelve interiormente árido, vacío. Y ese vacío pasa a implorar ser llenado. Este estado de carencia genera una dinámica peligrosa. Cuanto más se busca amor externamente, más se confirma su ausencia interna. Y este vacío no se limita a las relaciones afectivas. Se manifiesta en diversas formas de comportamiento humano, muchas veces disfrazadas de normalidad. Una de esas manifestaciones es el acto de tomar aquello que no es suyo, sea material o inmaterial. Desde la infancia, el impulso de poseer lo que pertenece a otro ya está presente. El niño que toma algo de su compañero está expresando el mismo movimiento psicológico que el adulto, más tarde, llamará ambición, estrategia o incluso éxito. La diferencia está solo en la sofisticación de las justificaciones. El deseo de riqueza, poder y posición con frecuencia encubre formas más refinadas de apropiación. Ya no se llama robo, se le dan nombres respetables. Pero la raíz permanece igual. Un movimiento de carencia interior. La sociedad también desempeña un papel relevante en este proceso. En muchos casos, las personas son privadas de condiciones básicas de vida, lo que las lleva a actuar por necesidad. Sin embargo, hay quienes no roban por falta, sino por excitación, por desafío, por una especie de juego psicológico. Y aún hay formas más sutiles. El robo de ideas, el uso indebido del conocimiento ajeno, la imitación constante de otras personas. La imitación, en este contexto, revela algo esencial. Es un intento de llenar el vacío interno mediante la apropiación de la identidad de otro. Cuando alguien no encuentra valor en sí mismo, busca reflejar la imagen de otro. Esto no es creación, no es descubrimiento, sino una forma de dependencia disfrazada de admiración. Este fenómeno atraviesa toda la estructura social. Pocos están realmente libres de él. La cuestión entonces se profundiza. ¿Puede ese vacío ser llenado? La respuesta desafía el sentido común. Mientras la mente intenta llenar el vacío, permanece vacía. Esto ocurre porque el propio movimiento de buscar llenarlo refuerza la idea de que falta algo, y esa percepción sostiene el ciclo de carencia. La verdadera transformación ocurre cuando ese movimiento cesa. Cuando la mente deja de buscar, algo diferente sucede. El vacío entonces deja de existir como problema. Existe una cualidad de atención que no depende del esfuerzo ni del logro. Un estado de quietud que no es impuesto, sino percibido de forma natural. Sentarse con dignidad, observar un árbol sin hojas contra el cielo claro de la mañana, percibir la belleza en los cambios de las estaciones. Todo esto revela una sensibilidad que no está relacionada con la acumulación de conocimiento. Esa sensibilidad está ligada a la capacidad de ver. Y esa capacidad se está perdiendo gradualmente. Vivimos en un mundo que valora excesivamente la técnica. Se aprende a construir, a operar, a producir, pero rara vez se aprende a comprender la vida. La educación moderna en gran medida está orientada a formar especialistas, no seres humanos completos. El resultado
es un profundo desequilibrio. Mentes llenas de información, pero corazones vacíos. Este contraste es visible a escala global. Mientras algunas regiones acumulan recursos en exceso, otras enfrentan escasez extrema. Pero, independientemente de la ubicación geográfica, todos comparten la misma condición fundamental. Somos humanos. Y, como humanos, creamos los problemas que enfrentamos. Las divisiones que sostenemos, nacionales, raciales, económicas, son construcciones mentales que intensifican los conflictos. Al identificarnos con estas categorías, creamos barreras artificiales que fragmentan la percepción de la unidad humana. La educación, en este escenario, asume un papel decisivo. Pero su función ha sido distorsionada. En lugar de ayudar al individuo a comprender la totalidad de la vida, lo prepara para adaptarse a sistemas ya establecidos. Se enseña a aprobar exámenes, a adquirir calificaciones, a ocupar posiciones, pero no a investigar profundamente el sentido de la existencia. Y sin esa investigación, la vida pierde significado. Es posible tener éxito, acumular conocimiento, alcanzar reconocimiento social y aún así vivir en un estado de vacío. Porque el significado no está en los logros externos, sino en la calidad de la percepción interna. Cuando el corazón está dominado por las exigencias de la mente, ambición, comparación, miedo, la vida se vuelve mecánica, predecible, superficial. La belleza y el sentido solo emergen cuando hay una limpieza interior. Cuando la mente deja de interferir constantemente. Esto no es un ideal a perseguir. Es una realidad a percibir. La comprensión de este movimiento no es teórica. Es profundamente personal. Y es en este punto donde la narrativa se transforma en investigación. Porque no se trata de un problema abstracto, sino de algo que afecta directamente a cada individuo. La forma en que vivimos, cómo nos relacionamos, cómo educamos, cómo pensamos, todo está interconectado. Si no comprendemos esto, continuaremos reproduciendo los mismos patrones que generaron el estado actual del mundo. Y entonces, surge una hipótesis inevitable. Tal vez el verdadero problema no esté en las estructuras externas, sino en la incapacidad humana de mirarse a sí misma con claridad. Y, si esto es cierto, el cambio no puede comenzar afuera. Debe comenzar en el propio observador. ¿Qué significa realmente educar a un ser humano? No como técnico, no como profesional, no como pieza funcional de un sistema, sino como un ser capaz de comprender la vida en su totalidad. Esta pregunta, rara vez planteada con profundidad, revela una falla estructural en la forma en que organizamos nuestra existencia. Porque si observamos con atención, veremos que la educación actual está orientada casi exclusivamente a la acumulación de conocimiento. Se aprende a operar máquinas, a construir sistemas, a resolver problemas técnicos. Pero poco o nada se aprende sobre cómo vivir. Y esto tiene consecuencias. Vivimos en un mundo donde el conocimiento crece de forma exponencial. Cada generación recibe lo que la anterior descubrió, añade algo y lo transmite. Así surgen las tecnologías, las invenciones, los sistemas complejos que moldean la civilización. Pero hay un punto crítico en este proceso. El conocimiento, por sí solo, no genera comprensión. Una mente cargada de información puede ser extremadamente eficiente, pero no necesariamente inteligente, en el sentido profundo de la palabra. Porque la inteligencia no es acumulación, es percepción. Y la percepción exige algo que el conocimiento muchas veces oscurece. Una mente saturada de contenidos, opiniones, tradiciones y miedos se vuelve incapaz de descubrir. Puede utilizar descubrimientos, puede perfeccionar lo que ya existe, pero el verdadero acto de descubrir, aquel que surge de forma inesperada, creativa, original, no nace del peso del pasado. Exige ligereza. Pero esa ligereza se está volviendo cada vez más rara. La mayoría de las personas vive condicionada por estructuras invisibles. Tradiciones, expectativas familiares, presiones sociales, miedo al juicio. Todo esto forma una red que limita la capacidad de ver con claridad. Y, sin claridad, no hay confianza real. El individuo puede aparentar seguridad, puede defender ideas con convicción, pero internamente permanece dependiente. Dependiente de aprobación,
de validación, de pertenencia. Esa dependencia debilita la energía vital. La energía humana es un elemento central en esta investigación. Cuando somos jóvenes, parece abundante. Hay curiosidad, movimiento, intensidad. Pero, con el tiempo, esa energía se disipa. La rutina, el trabajo repetitivo, las obligaciones, los condicionamientos, todo contribuye a un agotamiento gradual. El individuo pasa a vivir por necesidad, no por vitalidad. Y esto no ocurre por casualidad. Hay una hipótesis implícita aquí. La propia estructura social contribuye a la disminución de esa energía. Porque una mente llena de energía cuestiona, investiga, rompe patrones. Y eso puede ser visto como una amenaza para la estabilidad de los sistemas establecidos. Así, desde temprano, el individuo es moldeado para ajustarse, no para transformar. La educación, en este contexto, muchas veces actúa como un mecanismo de contención. En lugar de despertar energía, la organiza dentro de límites previsibles. Se enseña qué pensar, pero rara vez cómo pensar. Se enseña a repetir, no a descubrir. Y, con el tiempo, esa repetición genera conformidad. Pero la verdadera educación, según esta lectura, debería ser lo contrario. Debería despertar una energía intensa, constante, capaz de investigar la realidad sin miedo. Una energía que no sea solo impulso, sino atención. Cuando esa energía está presente, algo diferente ocurre. La mente se vuelve viva, y una mente viva no acepta respuestas prefabricadas. Esta investigación conduce inevitablemente a un territorio delicado. El campo de las creencias, las religiones, las estructuras ideológicas. ¿Por qué hay tanta resistencia cuando alguien decide cuestionar o abandonar la religión en la que fue criado? La respuesta parece simple, pero revela capas profundas. Las personas se aferran a sus creencias porque encuentran en ellas seguridad, identidad, pertenencia. Cuando alguien rompe con eso, no está solo cambiando de opinión. Está amenazando la estructura emocional y psicológica de todo un grupo. Pero hay algo aún más sutil. Cambiar de una religión a otra no resuelve el problema. Es solo un cambio de sistemas. Una sustitución de dogmas. La mente sigue atrapada, solo en una nueva forma. Esto plantea una cuestión fundamental. El problema no está en la religión específica, sino en la propia estructura de la creencia. Mientras la mente esté condicionada por creencias, estará limitada. Y una mente limitada no puede investigar lo que es verdadero. La verdadera libertad, entonces, no está en elegir una creencia mejor, sino en comprender la naturaleza de la propia creencia. Y eso exige madurez. No una madurez basada en la edad, sino en la capacidad de observar sin depender de comparaciones, sin buscar seguridad en sistemas predefinidos. Esta misma lógica se aplica al concepto de carácter. Muchas veces, el carácter se entiende como conformidad con normas sociales. Seguir reglas, obedecer autoridades, adaptarse a expectativas. Pero eso no es necesariamente carácter. El carácter, en un sentido más profundo, implica la capacidad de sostener lo que es verdadero, incluso frente a presión, miedo o consecuencias. Eso exige independencia psicológica. Pensar por uno mismo no es un acto común. Exige investigación, exige valentía. Y sobre todo, exige no depender de la aprobación externa. Cuando alguien realmente comprende algo, no por influencia, sino por investigación directa, esa comprensión se vuelve inquebrantable. No porque sea rígida, sino porque es auténtica. Y esa autenticidad no puede enseñarse como una técnica, debe descubrirse. Surge entonces otra cuestión. ¿Por qué la edad parece ser un obstáculo en el descubrimiento de lo verdadero? La respuesta no está en el número de años vividos, sino en la acumulación psicológica. Con el tiempo, la mente se llena de experiencias, recuerdos, conclusiones. Esta acumulación crea una especie de peso que limita la percepción. La mente pasa a reaccionar en base al pasado. Y, cuando esto ocurre, deja de ver el presente con claridad.
La verdadera inocencia no está ligada a la infancia, sino a la capacidad de experimentar sin acumular residuos psicológicos. Una mente que observa, aprende, pero no se apega. Una mente que muere al pasado constantemente. Esa mente no tiene edad. Y tal vez solo una mente así pueda realmente investigar lo que es la verdad. Aquí se perfila una posible lectura. La crisis humana no es solo social, económica o tecnológica. Es, fundamentalmente, psicológica. Y si esto es correcto, entonces ningún cambio externo será suficiente. La transformación debe ocurrir en la propia estructura de la mente. No como un ideal, no como un objetivo distante, sino como un proceso de observación continua. Porque, al final, la cuestión permanece abierta. ¿Es posible vivir sin depender del pasado? ¿Sin buscar seguridad en creencias? ¿Sin llenar el vacío con ilusiones? ¿O esa búsqueda de seguridad es, precisamente, lo que mantiene al ser humano atrapado en el ciclo que él mismo creó? ¿Cómo se forma, de hecho, el carácter de un ser humano? No ese carácter moldeado por la sociedad, ajustado a expectativas, entrenado para obedecer y adaptarse, sino un carácter real, que no depende de la aprobación, que no se inclina ante el miedo, que no se apoya en ninguna autoridad. Esta distinción es esencial, porque, en la mayoría de los casos, lo que llamamos carácter es solo conformidad. La persona sigue reglas, repite valores enseñados, adopta comportamientos esperados. Pero eso no nace de la comprensión, sino del condicionamiento. El verdadero carácter, en cambio, surge cuando el individuo descubre por sí mismo lo que es verdadero, no por influencia de libros, maestros o tradiciones, sino a través de la investigación directa. Y eso exige algo raro: valentía para permanecer con aquello que se ve como verdadero, independientemente de las consecuencias. Imagina a alguien que, tras una profunda reflexión, comprende que la violencia siempre es errónea. No porque lo haya oído de alguien, sino porque investigó profundamente la naturaleza de la violencia. Si esa persona mantiene esa percepción incluso frente a presión, castigo o amenaza, entonces hay carácter. Pero este tipo de formación no es incentivado. La educación, tal como está estructurada actualmente, no fomenta ese nivel de independencia. Al contrario, refuerza la autoridad, valora la repetición y premia la adaptación. Así, tanto profesores como estudiantes quedan atrapados en un sistema que limita la capacidad de pensar libremente. Y sin libertad, no hay descubrimiento. Esta limitación se conecta con otro punto fundamental: la relación entre tiempo, experiencia y percepción. Lo que llamamos edad no es solo el número de años vividos. También es la acumulación de experiencias, recuerdos, frustraciones, éxitos y condicionamientos que se depositan en la mente a lo largo del tiempo. Esa acumulación crea un filtro. La mente pasa a percibir el mundo no como es, sino a través de las marcas del pasado. Cada experiencia deja un residuo, y ese residuo influye en las percepciones siguientes. Con el tiempo, este proceso se intensifica. La mente se vuelve pesada. Y una mente pesada no puede ver con claridad. Esto plantea una hipótesis significativa. Tal vez el envejecimiento psicológico sea más limitante que el envejecimiento físico. Una mente cargada de pasado tiende a repetir patrones. Reacciona, no observa. Y, al reaccionar, pierde la capacidad de descubrir algo nuevo. Por eso, la cuestión no es la edad en sí, sino la calidad de la mente. Una mente verdaderamente joven no es la que tiene pocos años, sino la que no carga el peso psicológico del pasado. Una mente que experimenta, observa y responde, pero no acumula residuos. Eso no significa ausencia de memoria funcional. Significa ausencia de apego a la memoria. Esta distinción es sutil, pero decisiva, porque la memoria es necesaria para la vida práctica. Permite aprender habilidades, reconocer situaciones, operar en el mundo. Pero, cuando esa memoria se convierte en la base de la identidad psicológica, limita la percepción. La mente pasa a vivir en función de lo que ya fue. Y, en ese estado, no puede encontrar lo nuevo. El descubrimiento exige frescura.
Exige una especie de inocencia que no está ligada a la ignorancia, sino a la ausencia de acumulación psicológica. Una mente así no está atrapada en el pasado, ni proyectada hacia el futuro. Observa directamente. Y solo en esa observación directa puede emerger algo verdadero. Esta investigación conduce a un punto aún más profundo: la posibilidad de comprender aquello que está más allá de la mente. A lo largo de la historia, diferentes culturas intentaron definirlo. Lo llamaron Dios, verdad, realidad última. Crearon rituales, dogmas, sistemas de creencia para intentar acercarse a ese desconocido. Pero, ¿puede eso encontrarse a través de sistemas? Si la mente está condicionada por creencias, está limitada. Y lo que es limitado no puede comprender lo ilimitado. Así, la búsqueda a través de estructuras organizadas puede, paradójicamente, alejar aquello que se busca. Esto no es una afirmación absoluta, sino una posible lectura. Porque si observamos, veremos que muchas de esas estructuras refuerzan la dependencia. El individuo pasa a seguir, a creer, a obedecer, en lugar de investigar. Y sin investigación, no hay descubrimiento. Tal vez entonces, la cuestión no sea encontrar respuestas prefabricadas, sino comprender el movimiento de la propia mente, ver cómo busca seguridad, cómo se apega a ideas, cómo construye identidades, cómo evita lo desconocido. Esta observación no requiere método, no exige técnica. Ocurre cuando hay atención, y esa atención no puede ser forzada. Surge cuando hay un interés real en comprender. Cuando esto ocurre, algo cambia. La mente deja de operar mecánicamente. Se vuelve sensible. Y esa sensibilidad permite percibir aspectos de la realidad que antes pasaban desapercibidos. Aquí, la narrativa regresa al punto inicial, pero bajo una nueva luz. El vacío interior, el deseo de ser amado, la búsqueda de seguridad, la dependencia de creencias, la acumulación de conocimiento, todo esto puede verse como expresiones de un mismo movimiento. Un movimiento de huida. Huida de lo desconocido. Huida del silencio. Huida de la ausencia de referencias. Pero, ¿y si ese vacío no es algo que deba ser llenado? ¿Y si es algo que debe ser comprendido? Esta posibilidad cambia completamente la dirección de la búsqueda. Porque, en lugar de intentar llenar, el individuo comienza a observar. Y en esa observación, algo inesperado puede ocurrir. El vacío, que antes parecía un problema, puede revelar una cualidad completamente diferente. No como ausencia, sino como espacio. Un espacio donde no hay condicionamiento. Un espacio donde algo nuevo puede surgir. Tal vez esa sea la clave. No la búsqueda de respuestas, sino la capacidad de permanecer con la pregunta sin huir de ella. No el intento de llenar, sino la disposición de observar sin interferir. Y, si esto se lleva hasta el final, se abre una nueva posibilidad. Una vida que no depende del reconocimiento, de creencias o de acumulación. Una vida que no está atrapada en el pasado. Pero esto no puede afirmarse como una conclusión. Debe verse, investigarse, vivirse. Porque al final, la cuestión permanece: ¿está el ser humano dispuesto a mirarse a sí mismo sin distorsión? ¿O seguirá buscando fuera aquello que solo puede comprenderse dentro? Tal vez la cuestión no sea descubrir algo nuevo, sino percibir lo que siempre estuvo presente, sin ser notado. Suscríbete al canal y sigue explorando. Porque cuanto más profundizas, más percibes lo que siempre estuvo ahí.